hiciste que me trasladaran, ¿verdad? Pues sí, fue lo único que pude lograr. El desgraciado Cortés tiene un caso muy fuerte en tu contra y, por supuesto, Felipe y Berta le ayudaron. Mira, nada de esto es tu culpa. Sabíamos a lo que nos estábamos metiendo. Sí, pero me da en la madre saber que se supone que era el último voto. A estas alturas tendríamos que estar tú y yo en Los Ángeles con tu hijo, empezando una nueva vida, haciendo planes para el futuro, y en cambio estás aquí metida y yo sin poder hacer nada. No vale la pena revolcarnos en remordimientos, sino que no puedo ser, No, sí. En eso tienes toda la razón. Los dos capos negociaron. ¿Qué pidió el indio a cambio? ¿Qué pidió? Helio Flores Tarso ya no trabaja para mí. A partir de este momento, Flores Tarso está lejos de mi protección. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callado? Dime. Le pidió a cambio un territorio nada más, uno en Gringolandia. Gracias, señor, gracias. Y agradecele a Quintanilla mi nombre. Ahora más que nunca quiero que esté cerca de mi padrino. Necesitamos de su protección, amor. Tú afuera y yo aquí. ¿Sí? Bueno, te voy a conseguir cosas. Te voy a traer, no sé, cigarrillos, maquillaje, jabón, cosas para que les puedas regalar a las presas y así se encariñan contigo y te respetan, sí. Oye, ¿cómo está Salvador? No quiero que se sienta solo, mi amor. Oh, no, yo me encargo de él, ¿sí? No te preocupes. Saliendo de aquí me voy para Los Ángeles. Habrá que decirle la verdad. No puede estar 15 años engañado. No es un niño. Machado, estás en posición. Listo. Estamos en posición. Este es tu mero objetivo, Chapo. Heliodoro Flores Tarso, excomandante de la PGR. Este pelado estaba protegido por el cártel de Jalisco, pero ya está bailando solo ese vals y te lo vas a tener que tronar. ¿Estás seguro, Amaro? Lo menos que quiere la última letra es meterse con enemigos como ese. Si no hay una muy buena lana de por medio, ¿eh? Tan seguro estoy de esto como que te estoy adelantando todo este dinero, Chapo. Y te lo voy a triplicar si tienen éxito. Vete con tus hombres a Guadalajara y tráeme su cabeza. Ah, bueno. Así va a ser. Procede. Si te disparan, defiéndete, pero al indio Amaro lo quiero vivo. ¿Me entiendes? Lo quiero vivo, ese desgraciado. Cambio. Claro. Como usted manda. Nada más no me ensucies el mantel. Sin escándalos. ¿Eh? Quiero una chamba limpia. Oye. ¿Y la morrita? ¿También quieres que me la quiebre? Eso te va a salir más caro, ¿eh? ¿O me la quedo? No. Sereno, moreno. Emilio, quiero que me coordines. Todas las posibles salidas las quiero bloqueadas. Quiero gente ahí. Claro, señor. Encárgate de eso. Vas. Ustedes dos. Sara Cero no está en este cuento. Ella no pinta en este cuadro. Ya nos cayó la tira, patrón. Parece que es la DEA, hay que pelarse. ¿Cómo que la DEA? ¿Qué te pasa acá? Gringos, ¿cómo entraron aquí? ¿Qué pasó, tanqueta? No sé, señor, están por allá. Ay, Juaco, a mí ya me está dando como sofoco acá encerrada. Mira, por donde entra esta lucecita también entra oxígeno. Sí, mira, tú mejor no pienses, no hables. Yo estoy aquí contigo, tú tranquila, ¿ok? Sí. Mira, ¿cómo se te ocurre tener el celular prendido? Imagínate que empieza a sonar cuando llegamos a la grita de la migra. ¡Apaga ese aparato! Ay, sí, mucha burra yo. Es que se me olvidó este susto tan berraco que tengo. ¿Dónde está? No sé dónde está, no sé, espérate. A ver. Espérate, Virgen Santa, que es Para esta mí es más angustia. fácil. Mira, ayúdame, que es que te lo puedo coger. A ver, voy yo, para mí es más fácil. Sí, de acuerdo. ¿Pudiste? Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Ya? 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 ¿Ya?
¿Oíste? Ya. Este es el celular de Miriam Godoy. Deja tu mensaje que yo te contesto cuando pueda. Bye. Miriam, hola, ¿cómo estás? Te habla Rufino. Te estoy buscando desde ayer. De hecho, fui a la estética a buscarte, pero me dijeron que te fuiste de viaje a Colombia. Sé que piensas que no he sido capaz de ayudarte con lo de tu hijo, pero... En fin, encontré unas cosas de empanada que me gustaría hablar contigo. Y Miriam, siempre he estado al pendiente tuyo. ¡Diego! ¡Que no se nos vaya el Indio Amaro! ¡Síguelo! ¡Se fue por la parte de atrás! Tanqueta, pásale. Asómate. ¡Ustedes, espósenlos! Dale. Y quítale las armas, ven conmigo. ¡Ven, Pedro! Señor, mira lo que encontré. ¡Está blindada la maldita camioneta! Se me escapó, Marcelo. Es que ¿por qué no había hombres aquí? No tuve refuerzos. Persíguelos. Come on. They're escaping, come on. Go. Pedro. Señor. Por favor, identifícame a todos los cadáveres de ahí adentro. Manda el registro de huellas y quiero saber quién es cada uno de esos sicarios. Venga. Sí, señor. Rápido. Le pusieron el dedo a tu marido, Sara. Elio Flores Tarso se va a morir. Tienes que averiguar quién me vendió. A mí me late que Quintanilla tiene un traidor dentro de su organización. Y tenemos que saber quién es. Tú tienes que estar más cerca que nunca de mi padrino. Y ten mucho cuidado hasta con tu sombra. No te dejes sorprender. Nunca sabemos con qué pueda salir el Indio Amaro o el propio Cortés. Tú deja todo en mis manos, ¿no? Ya te dije, confía en mí. ¿No? No te preocupes por eso. Esa es la tal Crucecita, la que conoció a Enriqueta. Pues te mira como si tú fueras el diablo. Sí, no sé, pero es que hay algo en ella que no me gusta. Se puso como loca cuando le nombró a Enriqueta. Y habló de ella en pasado, ¿eh? O sea, nunca se refirió a ella como si se hubiera fugado. Oye, ¿y si está muerta y solo lo saben las presas y no lo dijeron? Quién sabe, aquí en Puente Grande ha pasado de todo. Ay, no me quiero ni imaginar si la recapturan. Que Enriqueta aparezca otra vez aquí y con ganas de vengarse, de completar lo que no pudo lograr, amor. O que me quiera chingar aquí adentro con alguno de sus contactos. Ay. No. Tú lo que tienes que hacer es preocuparte por evitar peleas, cualquier enfrentamiento, evítalo. Y te tienes que mantener viva. Mientras tanto, yo busco la manera de sacarte de aquí, a ver cómo le hago. No vas a poder sacarme, Elio. Tengo una sentencia firme. Y tampoco quiero que esperes afuera 15 años, ni yo te lo voy a pedir. Quiero dejarte libre. No te puedo encerrar aquí conmigo tanto tiempo. ¿Ya hablaste con Elio? ¿Ya sabe que te llevaste los $300,000 que teníamos escondidos? No me he podido comunicar con él. Y mucho menos con Sara. Pero pues, ella es mi carnala. Y sé que confía mucho más en mí que en ti, obviamente. Te recuerdo que la primera que supo del business fui yo. Por mí les dieron chamba a las dos. ¿Y crees que eso te hace mi jefa? Sí. Pues entérate, cuernitos. Porque yo sé cosas de Sara que nadie más sabe. ¿Así? ¿Cómo qué? A ver. No voy a dejar que te sigas hundiendo y en parte pues sea mi culpa. Mira, Salvador está vivo. Entonces, ¿se te pegó el claxon o qué?
Estoy esperando que me digas las grandísimas revelaciones. Ay, nada, cuernitos. Nada, no estés molestando. Ah, y para que lo sepas, la lana estaba guardada en una caja de seguridad que tiene mi familia en un banco. ¿Y quién tiene la llave? Yo. Solo yo. Ellos ni siquiera se acuerdan de esa caja de seguridad. Mi papá me dejó la llave antes de morir. Y la llave la tengo yo, muy bien protegida. La tengo dentro de una fortaleza. Yo no me he dado por vencido y vamos a apelar. No pierdas las esperanzas, mi amor. Eres tan optimista. Gracias, amor. Es que algo tiene que pasar. Ese p*** Cortés es un corrupto. Algo se me va a ocurrir. Tengo que encontrar la manera de sacarte de aquí. Mira, a mí hay algo más que me preocupa. Que la DEA empiece a ponernos el ojo encima. Después del escándalo del juicio, tienes que advertir a las mujeres de la peluquería. No quiero que caiga nadie por mi culpa. No te preocupes. Yo me encargo de eso. Sí, yo hago que estén todos preparados por si llega a suceder eso. Tú no te preocupes. ¿Te imaginas que me quieran extraditar al gabacho para presionarme? ¿Para que hable? Bueno, eso garantizaría tu libertad y podrías estar con Salvador. ¿Estás insinuando que queme a mi padrino? Bueno, es una posibilidad que podrían ofrecerte, ¿no? ¿Quemarías a Quintanilla a cambio de estar con tu hijo? ¿Cuánto falta, Juaco? Miriam, tranqui. No puedo ver el reloj. Ya debemos estar por llegar al paso de la frontera. ¿Y eso que estoy sintiendo ahí, qué o qué? ¿Es lo que me imagino? Miriam, perdóname, puedo inventarte cualquier cosa, pero lo que me está pasando es involuntario. Estar aquí tan cerca de ti. Es que no soy de madera, pues. Sentir no es pecado, Joaquín. Eso más bien para mí es como un halago. Así que fresco. No te preocupes que yo me aguanto el cariñito. Bueno, a Quintanilla le agradezco la vida de mi hijo. Espero no verme en esa posición nunca. Imagínate, sería terrible. Mira, Cortés y tu familia dieron pruebas falsas para todo este asunto del decomiso del dinero. Es que no tenías por qué recibir una condena de 15 años. Es demasiado, nos jodieron la vida. Amor, nada de eso importa. Yo estoy aquí, tú estás afuera. Y sigues trabajando para el cártel. Vender a Quintanilla significa dejarte a ti sin chamba y sin protección. ¿Y si yo renunciara al cártel? ¿Qué? ¿Lo harías? Tú sabes bien que eso no es posible. Mucho menos ahora que se perdieron esos 150 millones en nuestras manos. Tiene que haber alguna forma de sacarte de aquí. Y yo no voy a dormir en paz hasta que lo consiga. Mira, una vez leí que el amor de Romeo y Julieta duró apenas 3 días y hubo 6 muertos. Amor, nosotros no somos Romeo y Julieta luchando por un amor imposible. Voy a estar aquí 15 años. Quiero que hagas tu vida y que no caigas nunca ni muerto ni preso. Tú eres el único que se puede encargar de mi hijo. Sara, ¡Acabó la visita! ni creas que te voy a hacer caso. Serás muy de acero, muy jefa, pero sobre este corazón no puedes mandar. Yo te amo, ¿sí? Te amo y nos vamos a casar, aunque sea en este lugar. ¿Y qué crees? Porque se me da mi reverenda gana. Te voy a esperar toda la vida. Te amo. Permíteme, te enseño. Qué buena zona montañosa para guardar una llave de $300,000. Mi vida, pero tus boobies valen millones.
Ándale, qué ganas de sacarte del closet. Acaba de criarme, ándale. A ver, si se te ocurre un mejor lugar y más calientito, dime nada más, ¿no? Yo tengo suficientes problemas en la vida como para que ahora seas una piedra en el zapato. ¿Y esa amargura qué? Otra vez el idiota de Martín y sus chantajes, ¿no? No, de él no he sabido nada más. Entonces, el que reapareció fue Plutarco, pero casado. Se mudó a Monterrey con su vieja. Por eso nunca lo volvió a ver. no hay que hacer los tamales. Ajá. ¿Qué onda? ¿Por qué cerrados por luto? No queremos abrir porque tenemos poco personal. Ya sabes que Miriam se fue a Colombia a visitar a su mamá, ¿no? Sí, ya sé. Pero la llamo y no me contesta la condenada. No voy a traer crédito para hablar desde Colombia. ¿No has sabido algo de ella? Esta es la primera vez que caes presa, ¿verdad? Ah, no lo niegues. De lejos se te ve la etiqueta con tu precio, mi reina. Bueno, estuve detenida en una delegación una vez. Ay, no es lo mismo, mica. Las cárceles son como los hospitales. Más te enferman que lo que te curan. En este hueco más vale tener la boca bien cerrada para que no te entre la muerte. Y de las presas y el sol, entre más lejos, mejor. Mira, estas de aquí son las michoacanas. Son las que manejan la droga. Por eso tienen tanto poder, ¿eh? Esas de allá son las regias. Las de Monterrey, tú, son bien se sienten las princesas, las reinas de belleza. Y esas le dan las nalgas a las michoacanas a cambio de protección. Aguas, no te vayas a lucir delante de estas. No te hagas la bonita, porque esas son capaces o rajarte la cara a la mitad. Mira, que a ti te cuesta ocultar esa belleza que Dios te dio. ¿Y esas de allá? Esas son las peores, las locales. Son las tapatías. Son unas viejas agresivas. Mientras un ojo les baila, el otro lo usan para ¿Tú viste alguna vez eso de, ay, Jalisco, no te rajes? Yo creo que fue por estas perras. Estas no se rajan, te la rajan. ¿Y usted? ¿De dónde es? Oye, no me hables de usted, la vieja eres tú. Pues yo soy de las de aquí, mija. ¿A poco no se me nota lo canija? Mi amor, aquí todas estamos hechas del mismo barro, pero no del mismo molde. ¿Me captas? Me caes a toda madre. Oh, mira qué chula tu sonrisa. Pero guárdatela. No vaya a ser que algunas de aquí te la quieran burlar o robar. Oye, ¿y por qué caíste? No parece que mates a una mosca. Perdón, pero es que no te imagino matando a alguien. Aquí adentro nadie es inocente. Todas tenemos un lado muy oscuro, mija.